Continuamos en este miércoles en 8 Magazine Soria. Ya sabéis que como siempre estamos en directo y vamos a hablar ahora, vamos a cambiar radicalmente de tema porque están con nosotros nuestros amigos de Serbian. Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, especialistas, ya sabéis, en el tema, en todo lo relacionado con el control de plagas, y es que ahora mismo, ¿no?, es cuando tenemos que empezar a tener mucho cuidado con el tema de la procesionaria, ¿no? Sí, porque ahora ¿Por qué? es en otoño y hasta mediados de enero es cuando se debe hacer el tratamiento con endoterapia, que es inyección en árbol del producto, porque ahora en esta época es cuando la oruga está comiendo las acículas, las hojas de los pinos. Entonces, como el sistema lo que hace es que inyectamos el producto a través de la savia y lo distribuye por todo el árbol hasta las hojas, cuando coma la oruga se muere. A partir de mediados de enero ya deja de comer y no se puede hacer. Vale, o sea que tenemos hasta mediados de enero para hacer hacerlo. la endoterapia, que el aspecto exterior de este método, ¿no?, para terminar con esta procesionaria es, pues, bueno, explícanos un poco Sí, lo aquí que se ve en el tenemos tronco. aquí, ¿vale? Porque tenemos aquí el Claro, producto, ¿no? Aquí se ve en el tronco cómo hacemos, hay que hacer una inyección cada 25 centímetros de contorno del pino. Entonces se hace la inyección, se mete la cánula y la bolsa. Y entonces ya viene el producto preparado con su presión, entonces poco a poco se va inyectando en el árbol y lo va absorbiendo a través de la savia. Entonces el producto, el sistema es muy ecológico porque el producto ni sale fuera ni nada, a diferencia de fumigar. Cuando se fumigaba, pues echabas a los columpios, a los bancos, echabas a muchas cosas, aparte que era imposible echar al 100% del pino. Con esto sabemos que llegamos a todas las partes del pino, hasta la rama más alta donde esté un bolsón. Qué bueno. Lo que pasa es que al ir... bueno, ¿el producto cuánto tiempo dura, por ejemplo? El producto en absorberlo tarda unos 5 minutos, se absorbe rápido. Y luego ya se quita la bolsa, la cánula y como que no... Y ya está. Y ya está. Y ya nos Y ya está el olvidamos producto hasta- dentro del árbol haciendo su función. Está habiendo mucho problema ahora con la procesionaria en Soria, no sé si porque hace unos años sí que es verdad que hubo mucha plaga y ahora ¿cómo está la cosa? Sí, todos los años más o menos siempre hay procesionaria. Podrá haber más o menos, va a depender mucho de cómo venga el invierno, de duro o no, porque el invierno lo que hace también, si viene invierno muy duro tiene que ser 15 bajo cero, 16 bajo cero, para que muera algún bolsón. Si no, van a aguantar y en marzo así, que empiezan a hacer la procesión, las vamos a ver. Que es cuando me estabas diciendo justo ahora que son peligrosas, ¿no? Sí. Porque es cuando nos Lo peligroso salen y de la las oruga podemos de ver. procesionaria son los pelos, que son urticantes, son muy urticantes. Son urticantes no solo si los tiene la oruga, sino también que los expulsa, o sea, están también en el ambiente. Entonces, si tenemos un pino en un jardín y vemos ya los bolsones, van a hacer la procesión y los pelos van a estar luego en el césped o en el suelo. Entonces, si tenemos perros o si tenemos niños, incluso para las personas adultas, va a ser peligroso. Claro, nos lo podemos llevar a casa muy fácilmente. No es que te lo lleves a casa, sino que el pelo a nada que entre en contacto con la piel va a ser muy urticante. Sí. Juan Antonio, os queríamos preguntar también qué pasa, o sea, cómo podemos ver nosotros si tenemos la procesionaria en nuestro pinar, por ejemplo, qué daños o qué síntomas vamos a ver en los árboles que nos hagan pensar que, uy, tengo que echar mano de la endoterapia de Serbian. Vale, si en años anteriores has tenido procesionaria, lo normal es que vuelvas a tener. ¿Por qué? Porque la procesionaria es una mariposa. Entonces la mariposa suele poner otra vez los huevos en el mismo pino. Entonces vas a volver otra vez a tener. ¿Qué pasa? Ahora ya vas a empezar a ver ya los bolsones. A nada que veas un bolsón, dos, de cada bolsón salen unas 300 orugas. Imagínate que tienes 4 o 5, multiplica las que te pueden luego bajar. Sí, sí. Luego quedan, claro, al final cuando nos sale, pues, o bueno, ahora que a lo mejor podemos prevenir esto un poco, ¿qué tenemos que hacer si queremos que el año que viene, pues... Si hacemos no con el nos afecte sistema la de procesionaria? endoterapia, la inyección en árbol, no se va a ver la procesión porque van a morir en el bolsón y vamos a evitar la procesión que se haga en marzo, abril, la fecha que más o menos haga. ¿Cuáles son las zonas, en Soria, por ejemplo, cuáles son las zonas más afectadas? No sé si hay alguna zona de pinar donde sea recurrente No, o donde haya
pinos y cedros también. El cedro también ataca. Donde haya pinos, puedes tener procesionaria. Sí que es verdad que la mariposa suele tender a poner los huevos en los árboles que les dé más el sol. O sea, en zonas frías van buscando los que les dé más el sol, para que aguanten más el frío. O sea, Entonces muchas veces vemos en los pinares que tienen procesionaria o vemos los bolsones en los árboles que están justo en el borde del pinar. Sí, pero si se tiene, por ejemplo, un pino en un jardín que le dé bien el sol, va a ser en esa parte donde van a hacer. Y si a lo mejor tenemos un pino y el del frente está lleno de bolsones, si no es ese año, al año siguiente tendremos seguro. O sea, que tenemos que utilizar también la endoterapia para que no, si por ejemplo no lo tenemos o queremos simplemente prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Si hacemos con la endoterapia, nos aseguramos de que no vamos a tener procesión de orugas. Que yo no sé si la gente está preocupada este año con este tema, que si os están preguntando mucho. Lo que, por ejemplo, sí, claro, ya gente que nos conoce, que ha visto los vídeos, que ve las entrevistas, pero luego lo que nos pasa muchas veces es que nos llaman en el mes de marzo y en el mes de abril, oye, que tengo procesionaria en casa, que me están bajando, que si el perro, ¿sabes? Entonces ahí ya no nos queda, ya no podemos hacer la endoterapia y lo único que nos queda es poner los aros de captura. Cuando está bajando la procesionaria por el tronco, se meten en el aro, no pueden salir y los capturamos en la bolsa. ¿Qué pasa? Que los aros de captura no capturamos el 100%, es imposible porque muchas caen directamente de las ramas, se caen. Podemos el 80 o 90% cogerlas, pero no el 100%, lo ideal es hacer la endoterapia. Cuando nos llama la gente, ya en la época que hacen la procesión, es cuando les explicamos de cara al año que viene o de cara al otoño de ese año, ya lo que tienen que hacer para que no vuelva a pasar lo que les está pasando este año. Pues oye, que la gente que nos está viendo desde casa ahora se prepare, ¿no? Que para no tener que utilizar el aro, que os llamen para... Sí. Y sobre todo, que nos pasa en muchos sitios, no es que, nos cuentan, no es que yo me subía con una escalera y cortaba el bolsón, sí. Que se dejen de escaleras. Puede pasar si haces eso. Claro, porque son barbaridades. Puede haber accidentes, porque date cuenta que estás apoyado en la escalera en una rama, la rama puede ceder, o sea, son accidentes y hay sistemas económicos que son económicos, ecológicos y que te quitas de ese problema y no hacer cosas con riesgo. Y además la previsión, ¿no? De, pues eso, poder olvidarte de la plaga en todo el año, claro, y de ahí en adelante. Sí. O sea que, oye, ¿qué tal cuánto tiempo lleváis comercializando la endoterapia? Pues nosotros desde que empezamos con Servian, empezamos ya con la endoterapia. Al principio pues empezamos un poco probando, a ver si funcionaba, lo que sea, y como los resultados eran espectaculares, vamos. Y ahora ya pues hacemos ayuntamientos, jardines. O sea, nosotros sabemos que si lo hacemos, el producto lo absorbe correctamente, no tienes procesionaria seguro. Y luego, no solo que no tengas procesionaria, sino los pinos que están ya muy afectados, que están visualmente se ven, no solo los bolsones, sino que empiezas a ver ya las hojas como ya marrones, amarillas, porque se está secando el árbol, se está secando esa rama. Eso entonces, pasa al final año tras año. Claro, ¿no? Y al final pues un pino pues lo mata. Entonces ves al año siguiente que el pino ya se pone verde, verde, verde. O sea, ya lo notas visualmente. O sea, se puede recuperar se puede salvar. Sí, sí. Qué maravilla. ¿Y en cuánto tiempo se deteriora? O sea, ese deterioro que dices de las hojas, del color de las hojas, ¿cuánto tiempo puede pasar? Sobre todo si un pino no es muy grande y como la mariposa va a poner los huevos en las ramas más tiernas, claro, las ramas más tiernas muchas son las del crecimiento. Entonces, lo que le afecta es al crecimiento al pino. Claro. Va a empezar a ponerse amarillo los pequeñitos por la parte de arriba, se va secando, año tras año tras año, y al final seca el pino. Qué barbaridad. Bueno, pues oye, yo creo que por suerte en Soria tenemos pinares que están verdaderamente de lujo. Corrígeme si me equivoco, porque no sé si alguna vez ha habido, pues eso, alguna epidemia, no sé si llamarlo epidemia, de procesionaria pues grave, ¿no? Que hayamos tenido que lamentar. Hombre, los pinares que son madereros y que se cuidan y todo eso, pues se evitan estas cosas, pero a lo mejor hay pinares que no están cuidados y es donde ves los pinos que están muy afectados. Y sobre todo, lo que más hacemos nosotros son temas particulares y ayuntamientos. Sobre todo los particulares, ya no solo el pino que se te seque, sino que, pues eso, que es peligroso, sobre todo para el tema de los perros. Sí, ¿no? Sí, porque no solo es urticante, sino que necrosia. Entonces, un perro que va con la lengua fuera, al final va tocando el suelo o va no sé qué, los pelos le van a la lengua, cuando te quieres dar cuenta
que se le va a hinchar la lengua, cuando te quieres dar cuenta la lengua la tiene ya necrosiada. Entonces muchos perros les tienen que cortar la lengua y si no te das cuenta, acaba falleciendo. Enferman, ¿no? Sí. Claro, yo no sé si esto los veterinarios supongo que Sí, también... les avisan. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, pues Juan Antonio, muchas gracias por venir al plato de 8 Magazine Soria a traernos estos troncos que son, yo creo, muy ilustrativos, ¿no? Sí, Además, porque muchas veces la gente no sabe pues cómo queda, cómo se queda. Nada, No sé qué- hacemos no las queda nada. inyecciones y luego se Esto- queda el pino como... Luego esto lo quitamos. Sí, eso se quita. pierde, ¿no? Es el tiempo que tarda en absorber, que más o menos unos entre 5 o 10 minutos, y luego ya se quita. O sea que el pino, vamos, se va a quedar perfectamente y no Sí, tenemos sí, se va a que notar. preocuparnos ya. Se de nada nota más. de cara a la primavera, cuando ya salgan acículas nuevas, el pino se regenera porque le hemos evitado todo lo que va a comer la oruga. Ujú, es verdad. Oye, por cierto, que me decías antes, no es una mariposa, no es una oruga la procesionaria. ¿Qué diferencia A ver, hay? Porque Para que la gente que esté en casa se toda acuerde. mariposa antes ha sido oruga. O sea, Ajá. de oruga no te quedas en oruga. Claro. Tienes que ser mariposa. Entonces, cuando identificas a un insecto, dices, esto es una mariposa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las mariposas tienen un vuelo. ¿Vale? Entonces, de un pino que ha tenido procesionaria tienen un pequeño vuelo. ¿Sabes? Donde se haya enterrado, porque la procesionaria hace la procesión para enterrarse en el suelo. En el suelo hace la metamorfosis y del suelo es donde va a salir la mariposa. Y la mariposa va a tener un vuelo, que lo va a hacer o en el mismo pino o en la que considere que es el mejor. Qué bueno. Entonces, aún puede hacer esa distancia. Vale, bueno, pues Juan Antonio, muchas gracias por lo dicho, por traernos la Endoterapia. endoterapia, se me acababa de ir a mí la pinza. Muchas gracias por venir a recomendarnos, por favor, que la utilicemos para evitar, sobre todo, problemas de cara al futuro, ¿no? De cara a enero Lo y importante el es resto del año. que es efectivo, que es muy ecológico, porque no estamos echando fitosanitario por ahí Es y verdad. que tampoco es muy costoso. No es muy costoso. Además, en cuanto a daños, pues oye, siempre es mejor prevenir que cortar. Sí. O sea que, pues lo dicho, muchas gracias. Ya sabéis que en Serviam están siempre encantados de atendernos y que si queréis luchar contra la procesionaria, pues bueno, pues porque tenéis pinares, tenéis jardines, tenéis arbolado en vuestras casas, pues llamad o pasaros por Serviam, porque ahí estarán encantados de atenderos. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más cosas aquí en 8 Magazine Soria.